las aulas que te obliga a poner en práctica eso. ¿Cómo vas a aprender, cómo puedes aprender teóricamente a criticar ideas? Criticar ideas significa que yo tengo que sentarme con otras personas y desarrollar destrezas como aprender a escucharle, dejarle hablar, responderle a partir de las argumentaciones que le está teniendo, etcétera, justificar opiniones, compartir, resumir, etcétera, etcétera. Todo eso. Y eso significa una práctica cotidiana, no un día, o para una asignatura sí lo hacemos, ¿no? Porque eso también es muy típico. Hombre, eso en la educación para la ciudadanía o en educación ética hacemos eso, pero en clase de matemáticas no. Claro. Es el mundo de las revoluciones laborales y del tiempo de ocio. Lógicamente, eso lo sabemos bien. Primero porque es el mundo en el que se están produciendo las grandes transformaciones en las relaciones laborales, obligados por ese neoliberalismo. Tanto que, imagínense, la Unión Europea generó eso que se llama el Tratado de Lisboa en el año 2000, que pretendía convertir a Europa en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento. Que fuéramos la primera potencia del mundo en la producción del conocimiento con valor y rentabilidad económica. Claro, porque ya habíamos empezado a deslocalizar, o ya estaba deslocalizada la producción. Porque ese capitalismo feroz descubría que los sindicatos pedían muchas cosas y querían que esos trabajadores tuvieran sueldos dignos, condiciones laborales dignas. Y dijeron, hombre, pero hay países en los que no hay derechos laborales. Vayamos para allá, hagamos eso. Entonces deslocalizaron todo eso. Y decían, bueno, ¿y entonces ahora para qué va a hacer? Ah, no, nosotros producir las ideas y que los otros, en una división clasista del trabajo, unos generan y dirijan y los otros trabajen. Ah, y contaminar a los otros, claro, esta empresa que es muy importante, pero eso mejor para África, por ahí adelante, para Latinoamérica, algún país que les dejen colocar determinada empresa contaminante, porque, bueno, tienen otras necesidades y no les importará la contaminación, nosotros no, por ejemplo. Claro, y nos fueron modificando hasta el lenguaje. Hoy, entender lo que significan las palabras nunca mayor dificultad tuvo, porque nos manipularon todo. Son demócratas hasta los nazis. Pues, coño, ¿no? Porque, claro, así, todo. Claro, mismo, es una palabra vacía, la puedes utilizar. Y en el mundo laboral lo mismo. Decimos, no, vamos a hacer flexibilidad. Palabra maravillosa. ¿Qué significa flexibilidad? Literalmente, despidos laborales. Ah, coño. Pero claro, no se puede decir. Vamos a dar autonomía a esos trabajadores. Eso significa más horas de trabajo. Vamos a que acepten la responsabilidad del trabajo que están haciendo y con la empresa. Eso significa que te van a recortar el salario o te van a despedir. Ah, y tienes que colaborar. Colaborar es no protestar, etcétera, etcétera. Claro, imagínense eso lo que significa, ¿no? Entonces, la educación tiene que trabajar eso. Ahí vamos a demonizar los sindicatos. Una panda de mangantes, ahí todos liberados y tal, y viviendo como Dios. ¿Por qué dicen que defienden derechos de los trabajadores y trabajadoras? Ese es un discurso que tiene mucho calado por allá, pero que aquí no. Claro, todo eso, mira, nos lleva a que la educación tiene que ser consciente de que va a ser a lo largo de toda la vida. Porque ese futuro es tan impredecible que además de impredecible es muy rápido. Y puedes saber cosas para entender y trabajar en esta empresa o en este modelo de sociedad hoy, pero que mañana se transforma rápidamente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tú tienes que saber aprender a aprender y estar dispuesto a hacer una educación permanente a lo largo de toda la vida. Y dado que no naciste solo para trabajar, alguien te tendrá que enseñar también a disfrutar. Y tenemos que hacer una educación para el ocio, ¿no? Y tenemos que recuperar la importancia del juego. Lo del juego es una cosa increíble. Miren, la legislación educativa en mi país dicen educación infantil, 0 a 6 años. El juego es una metodología de aprendizaje.
solo hasta los 6 años. Luego ya la palabra juego desaparece del sistema educativo. Y como desaparece, el profesor o la profesora de educación infantil dice, bueno, le vamos a decir a los estudiantes que jueguen. Yo hice ese experimento con mi hija cuando era pequeña, que era una réplica de una investigación que había hecho Michael Appel en Estados Unidos. Mejor dicho, Nancy King, no era Michael Appel, en Estados Unidos. Y era que le decíamos a nuestros hijos y a los niños que iban a ese centro y la propia profesora, les decíamos que iban a jugar en todo el momento y que estaban jugando, ¿no? Incluso, piensen ustedes que el material educativo de educación infantil se llama juegos didácticos. Eso sí, ninguna niña, ningún niño pide como regalo de Reyes un juego didáctico. Dice, ¿tú qué te crees, que me vas a engañar o qué? Ya está. Bueno. Claro, y tú le decías, oye, ¿a qué jugaste? Y el primer día, pues te decía, estuvimos haciendo esto, cubriendo esto y poniendo estas gominas, bueno, todas estas cosas. Pero a los pocos días dijeron, mira, tú estás muy equivocado, ¿eh? Nosotros jugamos cuando no nos ve la profesora y nos manda al patio. En clase trabajamos. Digo, coño, ¿dónde aprendió la palabra trabajo? Porque no la escuchó. Pero, claro, ya descubrió que jugar es que yo decido lo que hago y a qué juego. Cuando a mí me dicen cómo tengo que jugar, con qué y a qué hora y con esto y esto, ya no jugar, estoy trabajando. Decimos juego didáctico, material didáctico, juguetes didácticos. No, es material didáctico agradable, bien hecho, con colores atractivos, pero no es un juguete. Pero claro, es que nuestra concepción del trabajo es que el trabajo es únicamente trabajo alienado. Claro, entonces, ¿cómo voy a castigar a trabajar a un niño de 0 años, de 1 año, trabajando ya, por favor? ¡Qué sádico! Claro, pero es que alguien nos mintió y no nos explicó que el trabajo alienado es una forma de trabajo y la más inhumana. Claro, volvamos a los contenidos de los libros de texto. En los libros de texto de mi país, el mundo del mar como trabajo no existe. Los barcos que ven los estudiantes son los barcos de vela, no los barcos de pesca. Y yo vivo en una ciudad que es el principal puerto pesquero de España. O sea que lo que más se ve allí son barcos de pesca. Pues un estudio que hice con estudiantes del último ciclo de la primaria, de que pintaran su ciudad, pintaron el mar lleno de veleros, que había poquitos, y hasta con submarinos, que yo nunca había visto uno. Digo, coño, ¿qué no pintaron los barcos de pesca? Que no son visibles para ellos, porque es el mundo del trabajo. Y en los libros nadie hablaba de lo que significa la pesca, quién va a pescar, aunque la mayoría de muchos chicos y chicas que hay en las aulas, sus padres pasan 5 meses allá en alguna campaña pesquera sin tocar tierra. El mundo de la agricultura, de las minas, el sector servicios, las grandes y pequeñas empresas. ¿Dónde se trabajan las modalidades de explotación laboral? Y estamos capacitando a esos estudiantes para incorporarse a una sociedad productivamente. Es decir, cuando salgan del sistema educativo van a trabajar. ¿Y qué les dijimos que era el mundo del trabajo? ¿Y qué formas hay indignas de explotación? Bueno, todas las formas de explotación son indignas, ¿no? ¿Dónde trabajamos eso? Todos esos aspectos. Los horarios inhumanos, las condiciones laborales, la explotación de inmigrantes. Todo ese tipo de cuestiones, los salarios injustos, ¿eso dónde se explica? ¿En qué clase de matemáticas se habla de los salarios injustos? Claro, y es el mundo de las revoluciones en el sistema educativo. En eso sí que ya sabemos más, ¿no? Porque sufrimos más. Claro, es una revolución porque por primera vez en la historia a todo el mundo le importa la educación. A todo el mundo. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs, familias, colectivos vecinales, asociaciones comunitarias, iglesias, colectivos profesionales, a todo el mundo. Pero unos con más influencia que otros. Porque de repente hay unos organismos que tienen mucho peso y les importa muchísimo la educación. Y todos sabemos lo que significa la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la Organización Mundial del Comercio o los europeos, la Mesa Redonda Empresarial. La Mesa Redonda Empresarial es una asociación que reúne a las grandes y principales empresas de toda Europa, que trabajan en Europa, y que, mire, por donde también les preocupa la educación. España, en esa Mesa Redonda Empresarial, tiene al presidente del Grupo Inditex, y el Grupo Inditex es el grupo de Zara, es ese hombre que es de los más ricos del mundo, todo eso. Bueno, pues ese. Ahí está el presidente de ese grupo, no él, sino el presidente de ese grupo, el presidente de Telefónica, el presidente de Repsol, y me falta un cuarto. Bueno, ahora no me viene. Otro personaje así de esos. Y estos son, por ejemplo, unos de los que estaban obsesionados en que cada estudiante tenía que tener una computadora. Claro, ahí estaba Nokia, y ahí estaban todas las empresas de esos. Lo que les importaba de tres narices es, ¿y ahora qué la tienen, qué hacen con ella en las aulas? Ah, eso ya. No sé. Entonces llegaban a las aulas y el profesor decía, ¿qué hago yo con este ordenador aquí? Y fíjese si tienen peso. Ya tenemos el Ministerio de Educación del mundo, del planeta Tierra. Es la OCDE, que no lleva por ningún nombre educación en su título, porque es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Más no importa. Pero son los que le están diciendo al mundo cómo tiene que ser su sistema educativo. ¿Y todo por qué? Pues mire, por una prueba que pasan que se llama PISA, donde comparan todos los sistemas educativos de la mayoría del mundo. Ustedes por ahora se van salvando. ¿Qué mide PISA? Bueno, es una prueba además de lápiz y papel, cuya aplicación y cuyo instrumento para diagnosticar deja mucho que desear. ¿Pero qué mide PISA? Mide solo tres cosas. La comprensión lectora, no la escritura. Porque la escritura es la que nos dice cómo tenemos organizadito aquí esto. Y piensen todos, cuando escribimos algo, como dices, no, esto yo lo escribo rápido, a mí me pide un artículo y digo, no, esto lo hago rápido porque esto yo creo que lo tengo claro. Y me pongo a escribir y algo que pensaba que me iba a llevar una tarde me lleva 15 días. Porque empecé a escribir y digo, para, frena, matiza. Eso no lo evalúan, solo la comprensión lectora. La alfabetización matemática y la alfabetización científica. ¿Qué no mide PISA? No pretendo leerles todo eso, pero sí que se den cuenta de la cantidad de cosas que no evalúa PISA. ¿Qué no mide PISA? Pues la escritura, capacidad de expresarse, de comunicarse, las habilidades para el debate, los conocimientos, destrezas y procedimientos artísticos, todo lo que es la educación artística, toda la educación humanística, la capacidad de interpretar un fenómeno histórico, que es decir, la formación histórica, todo ese tipo de cuestiones, la capacidad de pensar, analizar y trabajar interdisciplinarmente, todo lo que es la educación ética y moral, ahora que estamos en época de Olimpiadas, las competencias motoras y deportivas, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, la capacidad de resolución de conflictos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación para el consumo, la educación vial, la capacidad para realizar juicios informados y razonados, la capacidad de colaboración y de ayuda, cantidad de cosas, ni la educación afectivo-sexual, por supuesto. Les leí solo algunas. Claro, ¿eso qué significa? Que como no mide PISA, los países creen que ahí no tienen problemas. Que el problema, o sea, lo que tenemos que mejorar son eso que mide PISA. A ver si el próximo año o en los próximos 3 años ya quedamos mejor en la siguiente prueba. ¿No? Porque cada vez que salen los resultados de PISA, todo el mundo coge esos datos para tirárselos a la cara al contrario. Dice, ¿ves? Desde que estás ahí, mira lo que está pasando. Y así continuamente. Efectos. Miren, mi país, en esta reforma, en el anteproyecto, que ya publicó el anteproyecto, el Ministerio de Educación dice que va a retirar muchas asignaturas del currículum y que va a dedicar más horas y recursos a lo que mide PISA. Claro, yo digo, mire, ¿y va a aumentar los días lectivos? ¿Va a aumentar la jornada escolar? Dice, no. ¿Y a quién le va a quitar las horas?
Imagínense. Sí, pero PISA 2012 presenta otra novedad. En algunos países, uno de ellos es el mío, a los estudiantes este año que les están empezando a pasar esas pruebas, bueno, ahora en este próximo trimestre, les van a evaluar, además de la comprensión lectora, de la alfabetización matemática, de la alfabetización científica, la educación financiera, no es la educación económica. Ya les avanzo el resultado. Los estudiantes españoles un desastre en todo eso. O sea que a ver aquí esta una nueva asignatura. ¿Qué países son los que van a experimentar esto? Pues son 18 países. España, Australia, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Francia, Israel, Italia, Letonia, Nueva Zelanda, Polonia y la República Checa. ¿Los países que mejor quedan en PISA en esas pruebas? No. ¿Por qué no está Finlandia? ¿Por qué no está Dinamarca? ¿Por qué no está Suecia? ¿Por qué no está Alemania? Lean ustedes el porqué. ¿Cuáles son los argumentos de la OCDE? La OCDE, junto con la Mesa Redonda Empresarial, llevan desde el 2002 produciendo continuamente documentos para presionar a los gobiernos por esta educación financiera. Educación financiera, que el Ministerio de Educación español dijo, los contenidos le corresponden a 3 instancias. Al Ministerio de Educación, a la Comisión Nacional del Mercado Nacional de Valores, a la Bolsa y al Banco de España. O sea, les vamos a enseñar a jugar a la bolsa en una educación que queremos que sea solidaria, respetuosa y sincera, etc. O sea, les vamos a enseñar a mentir, claro, y a engañar. En una sociedad que está viviendo una crisis financiera, que yo creo que no es debida que no supieran educación financiera, sino que algunos sabían tanto de finanzas, pero tan poquito de ética. Argumentos de la OCDE. 3 argumentos subrayan, y se lo puse textualmente para que no me culpen de que yo interpreto mal a PISA, no. Dice, se lo leo textualmente, yo creo que merece la pena. Dada la creciente transferencia de riesgos a los hogares, que son cada vez más responsables directos de las decisiones financieras esenciales para su bienestar en el futuro, dice, debido principalmente a 3 grandes sucesos. Primero, las transformaciones que sufrirán las pensiones de jubilación. Quiere decir, eso significa que no va a haber, ¿no? En lenguaje normal. Llaman las grandes transformaciones. Segundo, una mayor responsabilidad individual en los asuntos relacionados con la salud y la enfermedad. Y, por tanto, la necesidad de contratar seguros personales para garantizar la cobertura sanitaria, literalmente. Quiere decir, adiós sanidad pública. Por lo tanto, enseñémosles a la gente a hacer estos contratos. Tercero, la importancia para las familias de planificar e invertir adecuadamente en la educación de sus hijas e hijos. ¿Qué era el estado de bienestar en Europa? Era que yo no me tenía que preocupar de mis jubilaciones, porque el Estado, al cual yo como ciudadano y ciudadana había estado contribuyendo durante toda mi vida laboral, pues ahora se hacía cargo, lógicamente. No tenía que ahorrar para la salud, porque todos los meses pago una parte de mi salario para la salud. Y por lo tanto, desde que se instala ese estado de bienestar, ya no sucede lo que yo le escuchaba a mi padre cuando era pequeño. Tenemos que ahorrar por si hay una enfermedad. Mi hija nunca me escuchó semejante cosa, porque no era mi preocupación. Yo sabía que la Seguridad Social se iba a hacer cargo, y una buena sanidad, además. Bueno, y tampoco tenía que preocuparme de cuánto me iban a costar los estudios de mi hija, es que eran gratis, porque ya estaba pagando como ciudadano y cada ciudadana. Pues claro, eso significa que dado que ya no va a haber pensiones, que la sanidad no va a ser pública y gratuita,
y que la educación no va a ser pública y gratuita. Por lo tanto, enseñémosela a la gente a que pida préstamos para hacer una carrera universitaria o cualquier estudio, porque el Estado se lo va a poner muy caro. Imagínense lo que eso significa. Pues ya está colado ahí. Claro, eso en resumen, ¿qué significa? Que tenemos un sistema educativo que está en un gran dilema y que va a depender de todos y cada uno de nosotros. Es educar ciudadanos y ciudadanas, algo que va más allá de la asignatura. Es decir, personas que comprenden lo que significa el espacio público, que saben participar en ese espacio público, son corresponsables con el espacio público. Eso es esa ciudadanía. O olvidarnos de esa ciudadanía y formar solamente trabajadores y trabajadoras y, consecuentemente, consumidores y consumidoras. Un humorista súper agudo que tenemos en España, que se llama El Roto, una de sus viñetas que hizo hace muy poco, aparece esa viñeta. El texto dice: estamos trabajando las viejas universidades en modernos shoppings, estamos transformando las viejas universidades en modernos shopping centers del conocimiento. Compre un doctorado. Claro, tenemos que volver a repensar cuál es la función de los sistemas educativos. Y los sistemas educativos son obligatorios y gratuitos. Obligatorios. ¿Y sabe por qué son obligatorios? Porque, por desgracia, teníamos a muchas familias que no entendían el valor de la educación y estaban tomando decisiones por sus hijos e hijas como si fueran propiedades de ellos y no ciudadanos y ciudadanas. Decían: no, yo prefiero que se queden aquí ayudándome, que eso que van a estudiar no sirve para nada. Pero como era una ciudadanía, que éramos todos corresponsables y sabíamos eso, dijimos: es obligatorio y, por lo tanto, penalizado no enviar los hijos a la escuela. Y en España se penaliza. Contribuir a la igualdad de oportunidades, formar una ciudadanía solidaria y democrática y, por lo tanto, lo que les decía antes, sobre una base de una educación antirracista, antisexista, anticlasista, no homofóbica, inclusiva, laica e integral. ¿Ven lo de la integralidad? ¿A qué se refiere? A toda aquella página llena de líneas que eran los espacios que no facilitaban esa educación integral, sino una evaluación sesgada, etc. Y eso porque necesitamos, ya termino, estudiantes diferentes a los de esa educación vinculada a la Iglesia o del Estado-nación tradicional. Necesitamos estudiantes críticos. ¿Qué significa eso? Pues estudiantes que estén acostumbrados a incorporar perspectivas globales en el conocimiento con el que están trabajando, a sacar a la luz las cuestiones de poder que hay en la ciencia y en cómo se construye esa ciencia, en dejar hacer visible la historicidad y condicionamientos de quienes producen ese conocimiento y quienes generamos conocimientos, incorporar la perspectiva histórica. Mire, uno de los problemas que está teniendo lo que algunos llaman la proletarización del conocimiento es que es un conocimiento donde las personas, incluso muchas veces en el propio profesorado, es capaz de trazar una historia de ese conocimiento. Por lo tanto, eso, ¿qué moviliza y qué hizo que apareciese ese conocimiento y no otro, etcétera? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Las controversias, las variaciones que hubo en ese fenómeno objeto de estudio, integrar las experiencias prácticas en marcos de análisis cada vez más globales e integrados, atender a las dimensiones de justicia y de equidad, debatir las diferentes alternativas que existen, evaluar y reflexionar sobre las acciones y valoraciones y conclusiones que se suscitan, aprender a comprometerse en la aceptación de responsabilidades y en la toma de decisiones. Y eso requiere de un profesorado que también tiene obligaciones. Crear una atmósfera de libertad intelectual y política en el que las controversias y los debates ayuden a aclararse a ese alumnado y, por lo tanto, con recursos adecuados que permitan eso. Partir de y valorar la experiencia de ese estudiante,
Mire, hay muchísimos estudiantes que la escuela solo les enseñó una cosa: a odiar a sus familias. Porque nadie les explicó por qué son pobres, por qué no tienen trabajo. Nadie les explicó eso. Al revés, les dijeron, si no estudias el día de mañana vas a ser un miserable. Con lo cual, claro, lógicamente tú haces una inferencia y dices, o sea que tengo la suerte que me tocaron unos padres vagos, maleantes y desgraciados. ¿No? Cantidad de chicos y chicas de las clases populares, ese es uno de los aprendizajes que hacen. Porque no les explican qué problemas tiene su familia y por qué los tiene. Al contrario, le están explicando la vida de éxito de los otros. Con lo cual hay cantidad de estudiantes que odian a sus familias y les encantaría ser hijos de esa otra familia. Dice, qué suerte tuvo fulanita con tu hijo. Y se creen que sus padres y sus madres no les quieren, porque nadie les explica el agobio que tienen cada día. Significa un docente que tiene que generar ejemplos positivos. Es decir, tenemos que enseñarles a ver que la humanidad va progresando y que va resolviendo problemas. Cuando los analizamos bien y vamos probando y generando estrategias. Y así, hoy no existe ni la esclavitud, ni cantidad ni podemos oprimir a las mujeres. ¿Que eso se produce? Sí, pero por primera vez en la historia es un delito en cualquier parte del globo terrestre. No tienen ni un solo argumento intelectual. Antes tenían a toda la ciencia justificando eso. O sea, miren si eso no es un avance. Trabajar con propuestas interdisciplinares, potenciar y atender la personalidad específica de cada estudiante. Es que Howard Gardner no nos convenció ya de que tenemos hasta 9 tipos de inteligencias y que el sistema educativo trabaja 1 o 2. ¿Y los que tienen como dominantes a las otras qué? Emplear estrategias de enseñanza más flexibles, participativas, grupos cooperativos de trabajo, prestar especial atención a los estudiantes de diferentes etnias y diferentes clases sociales, capacidades, etcétera, sobre todo a los más desfavorecidos. No vale eso que decimos los profesores, para mí todos son iguales. Mentira. Eres un ser humano y por lo tanto hay estudiantes que te caen fenomenal y otros que no los soportas. Claro. Eso decían nuestros padres, los que somos hijos de familias numerosos. Y tú decías, las narices, a fulanito le permites todo y a mí no. No, lógico. Si somos conscientes de eso, es cuando podemos elaborar una estrategia para neutralizar eso. Y dice, esta me cae mal, pero mira, ponte en tu papel y tengo que ayudarle y por lo tanto voy a buscar formas de relacionarme con él y de ayudarle. Y esforzarme mal con ella, porque me cae bien. Hay estudiantes, todos conocemos, y es que me recuerdo siempre de un profesor que estaba esperando que yo dijera así con la cabeza para pasar al tema siguiente. Y yo ya algunas veces hasta le hacía la broma, digo, pues hoy no te lo voy a decir, repite más que así nos das apuntes. Y repetía hasta, ¿y tú entiendes? Y digo, y todo el resto de la clase le importaba 3 narices. Ese día fui yo, pero otro día es otro, y aquí saben bien a lo que me refiero. Claro, con lo cual, ahí está la clave de todo. Necesitamos un profesorado magnífico, muy bien formado. Mira, una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con la OCDE es cuando dice tenemos que atraer a los mejores profesionales al sistema educativo. Lo que hace Finlandia, la Facultad de Educación es la que tiene la selectividad más dura. Los mejores expedientes son los que pueden entrar ahí. No como pasa en mi país muchas veces, que son los que ya no tienen otra opción, dicen, bueno, en magisterio te van cogiendo. Claro, porque tiene que tener una gran formación científica y cultural. Si tú no eres apasionado de esa cultura, si no sabes de eso, ¿cómo vas a transmitir la pasión por el conocimiento? Con lo cual no quiere decir que tú no tengas lagunas, claro que las vas a tener, pero tienes estrategias para convencer al estudiante de que tú no eres Dios. Y por lo tanto que hay cosas que no sabes, no pasa nada, pero tú sabes cómo buscar soluciones y construir una solución. Una gran formación psicopedagógica, lógicamente, y una formación filosófica y sociológica, porque tenemos que trabajar en centros y aulas democráticas, y eso tenemos que saber
cómo funciona cada día y en qué se nota. Conocer y respetar al alumnado. No decir, es que son todos iguales, pero tú sabes qué problemas tiene este estudiante en su casa, en su barrio. Saber relacionarse con las familias. Fíjense eso en un mundo multicultural, donde tú hoy tienes en todas las aulas, en España tienes a población musulmana, y el profesorado no sabe nada. Bueno, ojalá no supiera nada de lo que son los musulmanes. Al revés, está lleno de perjuicios. Porque si no supieras nada, dices, para que me voy a poner las pilas y voy a ver si me entero quiénes son estos, qué cultura tienen, cómo es, por qué, cómo puedo relacionarme, etc. Si no sabemos ni entrevistar a esas familias. Porque entrevistar es muy difícil, porque puedes estar hiriendo a una persona sin ser consciente.